Hola, muy buenas noches y bienvenidos a Enigmas y Misterios. El enigma y el misterio que hoy vamos a intentar desentrañar y esclarecer es por su contenido trascendente e importante. Esta noche vamos a hablar sobre un fenómeno que traspasa lo paranormal. Yo diría que toca y roza lo divino, lo místico y lo sobrenatural. Les estoy hablando del fenómeno de las apariciones marianas. Desde hace cientos de años existen referencias que nos hablan de estas apariciones. Y es que a la Virgen parece no importarle ni los testigos, ni los lugares, y sobre todo, lo más importante aún, ni el tiempo en la historia en que lo haga. La Iglesia, por parte de la Iglesia, el reconocimiento se hace bastante difícil hacia este tipo de apariciones y hacia los posibles milagros que se desarrollen en ella. Las jerarquías eclesiásticas parecen obviar el tema, diciendo o diagnosticando que se trata a veces de fenómenos de índole mental. ¿Creen ustedes que la Virgen se pueda manifestar y aparecer en estos tiempos de decadencia humana en puertas del siglo XXI? ¿Creen ustedes en los milagros? El culto de la Virgen María está configurado por toda una constelación de advocaciones distintas. Son miles los nombres que se le dedican, miles también los recintos sagrados y los lugares de la geografía sagrada vinculados a ella, como millares, infinitas como estrellas, las frases y palabras de admiración que el pueblo fiel que la venera le ofrece. Pero con ser tanta su diversidad, no por ello se ha dañado su unidad. El misterio de su significado en la cristiandad y fuera de ella incluso ha ido ganando tierras y ámbitos para su causa. Sin embargo, si nos referimos a los aspectos precisos de su manifestación en el mundo, vemos que las advocaciones de su nombre tan venerado, su teología y su misión están siempre enlazados con una aparición. Al observar las apariciones de la Virgen a lo largo de sus historias, mitos y leyendas, nos damos cuenta de que no siempre han tenido la misma aceptación y que se podría llegar a delinear a la perfección los altibajos de la espiritualidad del ser humano y de la catolicidad desde sus momentos cumbres hasta sus decadencias. Antes bastaba un solo descendimiento, una sola presencia, un solo milagro o un prodigio sobrenatural ante un pastor, un niño, un caballero, un labrador, un monje o un rey para que la aparición fuera inmediatamente reconocida por las autoridades teológicas de la Iglesia, levantándose de forma inmediata y en el punto donde hubiera tenido lugar una ermita. No era necesario ni siquiera un mensaje. Hoy, la frecuencia de las apariciones no es ni más ni menos que la de siempre. No obstante, su fenomenología ha cambiado un poco, sin alterar las esencias. La mayoría de estas presencias de María lo están canónicamente, pero en los tiempos actuales, este reconocimiento y coronación es cada vez más difícil, incluso ya va siendo imposible. En todo este proceso de decadencia, vemos que desde los momentos en que bastaba con una sola aparición silenciosa, hoy no sirve de nada que uno de esos descendimientos lleve insistiendo tantos años como en el caso de Liguerón, para que la autoridad eclesiástica le dé su espaldarazo. Así, en esta línea, los mensajes de la Virgen y la insistencia de sus apariciones han venido a medir con barra de hierro el grado de nuestra caída espiritual. ¿Pueden algunas personas, los llamados videntes, ver y escuchar a la Virgen? ¿Cuándo reconocerá la jerarquía eclesiástica la realidad de las apariciones marianas? ¿Creen ustedes que la Virgen se manifieste en puertas del siglo XXI? ¿Creen ustedes en los milagros? Bien, pues visto este reportaje que ya nos mete de lleno en el tema de hoy, las apariciones marianas, quisiera saludar y dar las buenas noches al público que se encuentra aquí esta noche. Muy buenas noches a todos y presentarles a los invitados que me acompañan esta noche en este plató de Canal Costa del Sol Televisión. Tenemos al otro lado del teléfono a una persona, a un investigador de alto prestigio, muy conocido por todos en España, como es Manuel Carballal. Él es periodista e investigador y director del espacio radiofónico Mundo Misterioso de Radio Voz. Con él vamos a hablar ahora. Manuel Carballal, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Entramos ya en materia? Manuel, ¿cuál es tu punto de vista como investigador sobre las apariciones marianas? Hombre, yo te voy a dar primero una lectura teológica, que es un poco casi mi especialidad. Lo que ocurre es que las lecturas teológicas en torno a la mariología son mucho menos fenomenológicas que a las que estamos acostumbrados desde la perspectiva paranormal. Desde el punto de vista teológico es una cuestión puramente devocional
con algunas implicaciones doctrinales en cuanto a cuál es el papel de María dentro de todo el mensaje salvífico de las apariciones marianas, pero desde el punto de vista fenomenológico, que es a lo que intuyo que te refieres más, hombre, pues evidentemente es un producto devocional fundamentalmente judio-cristiano y católico dentro del cristianismo, ya que los protestantes no aceptan el papel de la Virgen María tal y como se entiende dentro del catolicismo. Y en otras religiones, a pesar de que sí se producen las apariciones o los fenómenos relacionados con la diosa madre, que tendría una lectura histórica mucho más dentro del paganismo que dentro del cristianismo, sí existen, repito, algunos vínculos o algunos fenómenos relacionados con las apariciones de la diosa madre. Lo que ocurre es que como fenómenos paranormales, entre comillas, o como fenómenos anómalos, se han interpretado dentro del contexto católico o dentro del contexto judio-cristiano católico como las apariciones de la Virgen María, pero dentro de otros contextos religiosos, en otros países y en otras culturas, esos mismos fenómenos que se describen dentro de los núcleos de aparición mariana han tenido interpretaciones muy diferentes. Manuel, como siempre, todo depende de la formación o del contexto cultural del fenómeno. Manuel, dentro de las apariciones marianas observamos, como tú bien has dicho, multitud de fenómenos anómalos y extraños. ¿Crees que este tipo de apariciones y fenómenos están vinculados con la mente humana o por el contrario podrían tener lo que precisamente parece una vinculación con lo divino? Hombre, todo tiene una vinculación con la mente humana, todo, aunque solo fuese desde el punto de vista de lo que se llama la psicología de la percepción, que hace que percibamos los fenómenos, y no me atrevo a decir que generemos los fenómenos, en principio que percibamos los fenómenos dependiendo mucho de la persona que vive esos fenómenos, ¿no? Lo que ocurre es que probablemente la relación de la mente con esos fenómenos va más allá que una mera percepción. Yo creo que en muchas ocasiones es la mente del testigo la que genera el fenómeno. Y cuando digo que genera el fenómeno, no quiero decir que se trate de personas que estén locas y que tengan alucinaciones. Esa sería otra forma de generar el fenómeno. No, yo creo que en algunas ocasiones fenómenos reales, y cuando digo reales me refiero a fenómenos con una repercusión física en el entorno, también pueden tener su origen en la mente humana y por supuesto en la fe, en la fe del personaje que vive esos fenómenos. Un buen ejemplo son las estigmatizaciones de los místicos que se dan muy habitualmente dentro del contexto mariano, cuando el vidente de esa aparición pues tiene las heridas de la pasión de Cristo, etcétera. Eso en psicología o en parapsicología se llamarían dermografías y serían una somatización, una herida real, una herida sangrante producida por las creencias religiosas del vidente. Y aunque esto pueda escandalizar un poco a las personas muy vinculadas al mundo de las apariciones marianas, hasta la jerarquía de la Iglesia, hasta la misma jerarquía de la Iglesia, hasta el magisterio extraordinario de la Iglesia, no acepta como una prueba de milagro este tipo de fenómenos, porque son los primeros en saber. No olvidemos que en la Universidad Lateranense del Vaticano existe una de las pocas cátedras de parapsicología. La misma Iglesia es la primera en saber hasta qué punto la mente humana puede producir fenómenos de este tipo. Manuel, muy brevemente, por favor, ¿qué casos más importantes y que merecen más atención en cuanto a su veracidad has investigado en nuestro país? Cuando dices en cuanto a su veracidad, me imagino que te refieres a que hay algún tipo de fenómeno extraño, no a que podamos dar garantías de que la Madre de Jesús de Nazaret se aparezca. En nuestro país, hombre, hay casos con una gran solera, con una gran tradición, que bueno, cuando te acercas allí y hablas con los vecinos y con los devotos, te explican cosas verdaderamente extrañas, como puede ser el caso de Garabandal, como puede ser el caso de Umbe, o como puede ser el caso de El Escorial, en Madrid, en los que se dan todo un abanico de fenómenos más o menos insólitos que han protagonizado personajes muy famosos, muy conocidos, pero que eso tampoco garantiza que sea la Madre de Dios ni la Virgen la que se manifieste. Manuel Carballal, muchas gracias por tu opinión y esperamos tenerte muy pronto en este programa Enigmas y Misterios. Gracias a vosotros. Hasta pronto, Manuel. Hasta siempre.
Ahí quedaba la opinión de Manuel Carballal, este periodista e investigador, que creo que ha sido muy interesante e importante su opinión respecto a este tema. No podíamos hablar sobre las apariciones marianas y no tener presente en este programa a un sacerdote. Tenemos al padre Enrique Welling. Muy buenas noches. Muy buenas noches, nos de Dios. Encantadísimo de que usted esté aquí en este programa. Y yo más de estar con gente tan buena y con usted. Padre, ¿cuál es su opinión en relación a estas apariciones marianas? Bueno, yo voy a dar una opinión fuera de todo lo que se ha dicho, pero que iba a decir que era una opinión muy evangélica. Y explico. Aquí en las apariciones no encontramos a ningún político, ni a ningún ricachón, ni a ningún doctor, ni a ningún teólogo, ni a ningún obispo, ni a ninguna monja, ni a ningún cura. ¿A dónde voy? Que esto tiene una referencia muy clara al Evangelio, porque en el Evangelio el Señor sobre todo se muestra y trata con la gente humilde, con la gente sencilla, con la gente no engreída y con la gente que humildemente va buscando la verdad. Y a este propósito, mi primera frase sería repetir aquella de nuestro Señor Jesucristo, que dijo una vez: te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente humilde y sencilla. Así te ha parecido mejor. Y después añade: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y llevaréis vuestra carga, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Entonces, para mí, independientemente de lo que ahora anote, hay una garantía que me llena de satisfacción, porque lo uno con toda mi vida misionera, que he tratado con el pueblo y con toda clase de pueblo, y siento que Dios, de una manera muy clara, a mi parecer, está aquí por la clase de gente con la cual se comunica. Recuerden que en Lourdes fueron unos humildes pastorcitos, en Fátima fueron unos humildes pastorcitos, en la Salet fueron también gente humilde. Y ahora además yo añadiría una cosa que tal vez parezca fuera de tono: el que realmente aquí intervengan matrimonios y mujeres y la Santísima Virgen en este mundo actual en el cual la familia está resquebrajada y rota y el respeto a la mujer está por los suelos, me parece que tiene un valor extraordinario el que María Santísima, sin meterme yo a discutir si será verdad o no será verdad, que creo que hay mucho de verdad, el que María Santísima hace valer aquí su cercanía y su intervención con matrimonios normales y con mujeres muy sencillas y muy humildes. Y esto yo creo que sería suficiente para hacernos recapacitar en la cercanía y el valor que Dios da a la familia y a la mujer en esta circunstancia. Eso es lo primero. Lo segundo, como ha dicho el doctor ahí, y como sabes tú también, entre lo paranormal, lo que está fuera de lo normal, y lo sobrenatural, lo que viene directamente de Dios, hay un campo extensísimo, que es donde se mueve la parapsicología. Como ha dicho el doctor, no conocemos perfectamente la mente humana, ni cómo funciona nuestra interioridad. Por lo tanto, eso se presta a que haya gente que diga ilusiones, imaginaciones, proyecciones mentales. Antes se decía que sabíamos hasta dónde nos llegaban las fuerzas de la naturaleza. Hoy tenemos que decir que no sabemos hasta dónde llegan las fuerzas de la naturaleza. Por lo tanto, que puede haber en algún caso, por razón de energía comunicativa, cosas extraordinarias, sí. Que sean estos casos, pues no me meto a discutirlo. ¿Pero usted cree, padre, personalmente, que la Virgen en la actualidad, en esta sociedad tan decadente como la que tenemos, pueda manifestarse y aparecerse? En eso no me meto porque no sé. No, pero quiero rescatar su opinión personal. No, rescatar mi opinión no, porque como me dicen,
alguno que dijo, estos no son los caminos de Dios. Usted que sabe los caminos de Dios. Yo que sé de los caminos de la Virgen, yo soy en eso más humano y más humilde. Ellos saben más que yo. Yo no he tenido revelaciones ni apariciones. E iba a decir que los respeto y los admiro. Ahora yo le doy gracias a Dios de estar entre la gente como un vulgar que no ha recibido eso, primero porque no lo merezco. Y segundo porque me voy guiando, porque la fe no es claridad. La fe es oscuridad. Y en la oscuridad, seguridad. Entonces yo le pido a Dios que, si le parece, siga yo por mis caminos oscuros, que son muy oscuros, pero que no me falte la seguridad de la fe. Pero veo que Dios tiene estos caminos. ¿Cuáles son los caminos de Dios? No lo sabemos, porque Dios no sabemos cómo es. Solo sabemos, como dice la Biblia, que es luz, que es vida y que es amor. Y que puede usar a la Santísima Virgen para esto, como puede usar a cualquier otro santo para intervenciones. Esos son caminos de Dios que yo no me meto a discernirlo porque no me siento ni capaz ni digno. Padre, usted está hablando muy claro, y usted como sacerdote, profesión que ejerce dentro de la Iglesia, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué la Iglesia no se involucra más en este asunto, no oficializa más las apariciones? De acuerdo, digo primero porque creo que no puede y no debe. No debe, no puede, por lo que le he dicho antes. La Iglesia no tiene la seguridad de que Dios la va a asistir en todo lo que diga, sino Cristo le prometió que no se equivocaría en lo esencial. Lo esencial es el credo. Por lo tanto, la Iglesia, por muchos teólogos que tenga, pues no tiene garantía de Dios de decir, ni cercanía del Espíritu Santo para decir esto sí, esto no. No la tiene, ni el Papa ni la jerarquía. Tanto creo que no pueden meterse en eso. ¿Y no piensa la Iglesia tal vez que todo esto de las estigmatizaciones, las apariciones, los fuertes olores, toda esta fenomenología que nos encontramos en una aparición mariana, no tiene este aspecto de, bueno, perdón por la expresión, de ser un circo? No, eso yo creo que no. ¿No desprestigiaría esto la Iglesia? Un momentito. Digo, las estigmatizaciones hoy parapsicológicamente tienen una gran explicación que ahora no tengo tiempo de explicar, ¿no, verdad? El fenómeno de la danza del sol también tiene su explicación, que tampoco voy a explicar ahora. Pero Dios se puede valer de esos fenómenos, y se puede valer de esos fenómenos que tienen tal vez un fundamento natural y una explicación científica, se puede valer para transmitir una serie de mensajes. Esa es mi opinión. Esa es su opinión. En todos los programas que tenemos aquí, vamos a la calle y preguntamos a la gente cuál es su opinión con respecto al tema que estamos tratando. En este caso hemos salido con las cámaras y hemos preguntado, ¿usted se cree que la Virgen pueda aparecerse hoy en la actualidad? Y esto es lo que nos han contestado. Vamos a escucharlo. No creo en eso. Pues se puede decir de que yo creo que exista la Virgen María. Lo que no creo es que ella pueda llegar y decir aquí estoy, y que una serie de gente digan yo la veo y otras personas pues no. Ahí no tiene nada que ver la fe, o sea, o se ve o no se ve, independientemente de se crea o no se crea en ella. Que se parezca a la Virgen, pues es complicado. Yo la verdad, o sea, se puede creer en la Virgen, en Dios, en sus apariciones y que puedan aparecer. ¿Crees que se trata de la fe? O sea, que es un asunto cuestión de fe. Yo creo que se trata cuestión de fe, porque si tú en vez de creer, pienso que en la Virgen crees, estás en otra situación geográfica, te encuentras en Asia y tienes otros dioses, se te pueden aparecer otros dioses. Pienso más bien que es un acto de fe, y que la fe es algo, es un cúmulo de energía, es algo con mucha fuerza y que puede dar a representaciones, o que tú al menos la simbolices como la Virgen María o la deidad que corresponda. ¿Quieres decir que el asunto de las apariciones marianas está relacionado con la cultura y la religión de ese país, por ejemplo? Lo que
Sí, un punto muy importante es el tema de la cultura y del concepto del ser humano, ¿no? en ciertas zonas. Eso sí va a definir lo que el fenómeno que se aparezca o por la misma razón. Y que también, o sea, lo que es la fe, la fuerza de fe que tengan las personas va a ser el 80% o el 90% del origen de esa aparición, pienso yo, ¿no? Pues yo no lo sé, de verdad. Hombre, yo creo que sí, porque si la ven tanta gente, algo tiene que haber. ¿Tú crees en la Virgen? Yo sí creo. Pero nunca la has visto, ¿verdad? No, ni quiero verla. Yo creo que no. ¿Y por qué no crees en la Virgen o porque no crees que...? Sí creo en la Virgen, pero creo que eso tiene que ser que uno lo vea. ¿Todas esas personas que dicen que ven la Virgen, piensas que son mentirosas o que se lo inventan? No. ¿Entonces crees que la ven realmente? Pues no sé, yo nunca la he visto. Bien, ahí quedaban las opiniones y las impresiones y las inquietudes de todas esas personas a las cuales hemos entrevistado en la calle, concretamente en Fuengirola. Padre, ¿usted quería argumentar algo? Bueno, argumentar una cosa muy sencilla que he dicho de la fe. Decía nuestro Señor Jesucristo, si tuvierais la fe de un granito de mostaza, que es un granito insignificante, diríais a este árbol que se trasplantara y se trasplantaría. Habla el lenguaje oriental. ¿Y qué quiere decir? Que si tuviéramos fe, ahora diré cuál es la pequeñez y la grandeza de la fe, seríamos capaces de hacer cosas que nos parecen imposibles. Y pone un ejemplo, pero lo que se refiere es cosas que parecen imposibles, como cuando se le dijo a la Virgen, serás madre y virgen. La fe no tiene medida, entonces la medida de la fe, ¿cuál es? Lo que tienen estas personas, la humildad. Esa es la medida de la fe. Entonces, eso que dice Cristo, el granito de mostaza, es la humildad. En todas estas personas, las he estado oyendo, ha habido en medio de su declaración una sencillez y una humildad sin quererse abrogar que somos mejores que los otros, que se me aparece a mí porque yo no. Entonces, cosas que parecen imposibles, como le parecen a muchos, yo no me meto si es posible o no imposible, pues si se tiene la fe con esa humildad, con que ellos lo aceptan, me parece que todo es posible. Nos quedamos con las opiniones de todos ustedes. Quiero darle las gracias a todos los que han participado en este programa, a todo el público que se encuentra ahí y que ha contemplado en todo momento el programa. Y bueno, saquen sus propias conclusiones acerca de este tema, las apariciones marianas, porque creo personalmente, como decía antes, que todo sigue siendo un misterio que tal vez pues esté detrás Dios o la Virgen María. Muchas gracias por su compañía y les espero el próximo martes en otra noche de enigmas y misterios. Muy buenas noches.